este, para que, Así. para que tú puedas estar, sí, porque el sábado voy a estar con Cristian y no sé qué vamos a hacer, pero va a ser nuestra primera vez de hacer algo así, un poco más mm, de preguntas, para que puedan ellos fijarse qué es más necesitan, ¿no? Para el día lunes, que es tan pronto, ¿no? De sábado a lunes. Claro. Bien, tenemos 26 jóvenes que ya han llegado a su casa. Todavía están en ruta. ¿Y tus alumnas están aquí, Cristian? A ver, ¿a quién reconoces? Ya, mi me pone tu música, pues, pone tu música. Acá el profesor Cristian está cagándose. Nos está, nos está haciendo recordar viejos tiempos. Así, a ver, a ver. Este es Barrio Fino del Agustino. Tú sabes. Dice. Que estábamos conectados y la señal se nos cayó. Ayer me quedaba 1%, pero ya se me acabó. Para ti ya no tengo tiempo. Cambiaste de reloj. Dime qué nos pasó. ¡Vamos, vaya! Sin ti me va mejor. ¡Uy, que mira que! Ya no te muestres las 4 letras del amor. Mira, mira, mira. La cambié por 3. Ya no me digas eso. Ya no me digas nada. Ya no me digas nada. Que por tu culpa esto se fue a LB. ¡Uy, qué gusto! Y ahora sin ti me va mejor. Ya no tengo estrés, las 4 letras del amor. Oh, yeah. Las cambié por 3. Ya no me digas, bebé. Ya no me digas, bebé. Tú sabes que por tu culpa esto se fue a LB. Mira, porque dejé de tomar malas decisiones, no vas a jugar con mis emociones. Me gasté el plan A, el plan B, plan C. Y de tu mentira me cansé. Ya no me llames más, porque ahora pena es lo que tú me das. Le dije a LB porque algo lindo vendrá. Por eso me verás con alguien más, aunque es verdad. Quiero futuro contigo, solo contigo. Y te fuiste rápido como un deportivo. Ahora en la disco es que tiraron mi efectivo. Y pa' Cupido tengo un corno de chivo. Bebé, de que me soltaste, tequila y un gallito me sirvieron de rescate. Si quieres volver a enamorarte, no cuentes conmigo, pero déjame encontrarte. Porque uno se fue. Y ahora sin ti me va mejor. Ya no tengo estrés, las 4 letras del amor. Yo ya no tengo nada. Las cambié por 3. Ya no me digas, baby. Ya no me digas nada. Ya no me digas nada. Que por tu culpa esto se fue a LB. Ay, los metales Barrio Fino, los metales que no mienten. Tú sabes. Oh, mira. Oba. Dale suave. Ay, por eso. Mira, le cambiamos el juego. Llegaron los que son, los que tienen el control en la calle. Así que no coja lucha, Titi. Dime que tú quieres, mami, sé que te enteraste que mira, hace rato en la calle estoy pegado. Tú pegado. Si yo estoy arrebatado, ella lo baila pegado. Tú sabes. Dime que tú quieres, mami, sé que te enteraste que hace rato en la calle estoy pegado. Si yo estoy arrebatado, ella lo baila pegado. ¡Vamos! Manos para arriba, todo el mundo aquí. Dice que esto es fiesta. Ella lo baila pegado, pegado. Ella lo baila pegado. Mientras yo Hace mucho calor. Ey, los 4, tú sabes. Pero esta vez con los Barraza. Tranquila, que nos colamos en tu casa. Ese hombre
no quiso hacerte daño. No le guardes rencor, compréndelo. Ahí nada más. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que ella en su amor dejó. Cometí 1000 errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Eso. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que siente, pero voy a decirte lo que ella me habló. Vamos. Cuéntale que soy muy fiel, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Ya está listo el profe. Muy bien, ya nos animamos, bien. Ya están todos listos. Muy bien, chicos, qué bien. A ver, Cristian, ¿dónde estás? Hay que profesor un momentito. Ahorita deja de presentar un momento. Ahí, Okay. y ahí empezamos. Yeah. Buenas noches. Estamos en nuestra penúltimas clases de cierre de la unidad de microbiología. Con mucha pena. Bueno, aquí buscando futuros infectólogos, tropicalistas. Esperamos encontrarnos más adelante. Ya, muy bien. A ver, de la mesa del profe, ¿cuántas infectólogas vamos a tener? ¿No? En estos meses que hemos estado, ojalá que les haya gustado mucho las diferentes enfermedades. Muy bien. Ya tenemos uno. Está bien. Justo cuando estudié microbiología me encantó bastante esta especialidad. Antes había microbiología, luego ya no hubo microbiología, hubo infectología. Entonces, siempre ha habido tropical. Muy bien.
Listo. Bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy estamos con el profesor magíster Cristian Piscoche, que gentilmente ha accedido a la invitación para poder dar repaso de las clases que ha tenido a su cargo. Luego ya más adelante, como les estaba comentando, vamos a poder hacer el llamado simulacro. Ahora contigo será otra cosa. El simulacro, un mejor simulacro, ¿no? Creo que se fue, ¿no? Se fue la pantalla, perdón. Estaba ahí. Ahí. Está. Y ahora sí está. Uh-huh. Sí, les decía que un poquito con nostalgia, porque estamos terminando la unidad de microbiología con ellos, ¿no? Y ya en estas pocas semanas que quedan terminando el curso, que termina en este mes, ¿no? Definitivamente parasitología se termina en este mes. Bueno, entonces Cristian, te dejo con los jóvenes aquí, promoción 23. Y está contigo cualquier cosa, delegado Abimael. Abimael, tú lo apoyas al profe Cristian. De repente, si tus compañeros tienen alguna consulta, yo también lo voy a escuchar para ir aprendiendo también. Uh-huh. Cristian, te dejo entonces para que quedes a cargo. Ok, gracias, profesora. Jóvenes, buenas noches. Bienvenidos a este repaso en el cual vamos a revisar las 3 prácticas que hemos tenido este año como dedicadas a la parte de diagnóstico molecular, ¿no? Y aplicados a la parte de virología. Entonces nos referimos a la práctica de los virus respiratorios que hicimos cada uno en su mesa. Fue cuando vieron los cartuchos. Ahora vamos a revisar un poco más al respecto. Luego la práctica de PCR en tiempo real, en el cual ustedes pudieron observar el termociclo que llevamos a la universidad. Es una característica que tenemos desde el año pasado para este curso en San Marcos. Y la práctica de genotipificación de papilomavirus, ¿no? Que también fue desarrollado cada uno en su mesa. Y bueno, si hubieron algunos puntos que no estaban claros, ahora lo vamos a esclarecer. Entonces, acomódense, jóvenes. Es cierto que probablemente cuando uno no está muy familiarizado con la parte de biología molecular es un poco tedioso, es de repente hasta complicado, ¿no es cierto? Pero ustedes que ya tienen las bases con sus cursos previos de biología celular y molecular, y sé que algunos también han llevado un curso de biología molecular, entonces creo que nos vamos a poder entender un poco más, ¿no? Entonces, y aplicar esto a la parte de microbiología con la finalidad de hacer la detección de patógenos virales. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de biología molecular, y hay 3 procedimientos que se realizan en un laboratorio de biología molecular, y eso tiene que ver con el aislamiento de ácidos nucleicos, es primero, ¿no es cierto? Tiene que ver con el aislamiento de ácidos nucleicos, y luego esto es a partir de la muestra, que puede ser cualquier muestra biológica. En el caso nuestro hemos aplicado, por ejemplo, para hacer la detección de virus respiratorios, por lo tanto podría ser un hisopado nasofaringio, ¿no? O un hisopado orofaringio, y por lo tanto a partir del cual hacer la extracción de DNA o de RNA, dependiendo de qué material genómico tiene este virus, ¿no? Y luego hacer la amplificación, y la amplificación frecuentemente es por PCR, ¿no? Por reacción en cadena de la polimerasa. Y luego un tercer paso es realizar la detección.
Ahora vamos a ver que hay procedimientos que se tienen que realizar posteriormente cuando se trata de un tipo de PCR y otro tipo de procedimientos cuando se trata de PCR en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo es que aclararles de que si surgen dudas durante la explicación, porque esto es como si estuviéramos en mesa, pueden normalmente interrumpir y esclarecemos las dudas de inmediato, ¿no? Para no tener que estar luego volviendo al punto en el cual no está claro, por si acaso. Ya, entonces vamos. Lo siguiente, entonces, jóvenes, vayamos a revisar entonces la amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Mediante reacción en cadena de la polimerasa, es simplemente PCR. Como una definición y como fundamento, esta es una metodología enzimática, porque lo que va a hacer es amplificar de manera exponencial en un tubo, ¿no? Por eso es que es in vitro, un fragmento de interés del DNA o el RNA, ¿no es cierto? En este caso, de virus, y a partir del cual lo hacen millones de copias. Y esto no es tan desconocido para ustedes porque se fundamenta en la replicación fisiológica del DNA que ustedes conocen por sus cursos previos y que toma algunos elementos inclusive de esta replicación del DNA, ¿no? Que tiene que ver con que hay presencia de cebadores para poder realizar una copia de alguna de las cadenas y hay una enzima, ¿no? La polimerasa, que es la que va a realizar este procedimiento. Y además tiene otros elementos que son los que vamos a mencionar más adelante. Entonces, actualmente conocemos que por lo menos hay hasta 3 generaciones de PCR. Nosotros solo nos vamos a dedicar a hablar, por lo que hemos visto en el curso, solo a 2 generaciones, ¿no? La primera es PCR convencional y esta se realiza en 2 pasos. Hay un paso inicial que es la amplificación misma que se realiza en el termociclador, ese equipo que ustedes han podido ver en el aula de práctica, que es lo que realiza es simplemente hacer variar temperaturas, ¿no es cierto? Temperaturas tan altas de 95 grados, luego a 56 grados y luego subir a 72 y varias veces, ¿no? 30, 40 veces de forma cíclica, de manera que se hace la amplificación. Y posteriormente, cuando se trata de PCR convencional, hay que realizar un procedimiento posterior, que es la detección de los productos amplificados por separado, ¿no? Por un procedimiento separado, que podría ser hibridación, por ejemplo, que es una de las prácticas que hemos realizado para hacer la genotipificación del virus de papiloma humano. En cambio, cuando se trata de PCR en tiempo real, es solamente un paso, sucede en un solo paso, es lo que vimos en la práctica presencial. Recuerden que prepararon unos reactivos, ¿no es cierto? Es un mix en unos tubos, eso se colocó al termociclador y simplemente se dejó que empiece la reacción, ¿no? Que se realice la ciclación y luego, ¿qué es lo que se observaron? Unas curvas de fluorescencia. Por lo tanto, no hay que hacer un paso posterior, solamente es la amplificación y luego la detección, están juntos, ¿no? En un solo procedimiento. ¿Ya? Esto es PCR en tiempo real. No sé si a todos les queda claro esta parte de PCR convencional y PCR en tiempo real, porque tiene mucho que ver esto, ¿no? Cuando hayan preguntas de la parte de genotipificación, nos estamos refiriendo a PCR convencional, mientras que cuando hablamos de la práctica de arbovirus, ¿no? Cuando hicimos la PCR para dengue o la PCR para los virus respiratorios, hablamos de PCR en tiempo real. Ya saben que pueden igualmente levantar la mano, interrumpir cuando sea necesario para poder esclarecer algún concepto, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿cuáles son los componentes de la PCR? La PCR como componentes tiene todos estos reactivos, ¿no? A la unión de todos estos reactivos en un tubo de reacción se denomina master mix. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar, cuando lean algún paper, alguna revisión o alguna literatura y hablen de master mix, se refieren a la unión de todos estos componentes en un tubo de reacción, ¿no? Al cual se ha colocado cada uno de estos componentes y con lo cual se realiza se realiza la PCR convencional. Entonces se dan cuenta que hay desde el agua, buffer, todos estos tienen una función en la reacción, pero no es motivo de esta revisión, por lo que no vamos a mencionar cada uno. Simplemente recordarles que
que el reactivo, ¿no es cierto?, que le da la especificidad a la reacción de PCR son los primers, ¿no? También se lo conoce como iniciadores, como cebadores también. Ya son estos los que le van a dar la especificidad porque se diseñan para una región específica, en este caso para el virus, ¿no? Para el virus de papiloma humano, para los virus respiratorios que podrían ser influenza, sincitial respiratorio o SARS-CoV-2, o para los arbovirus, ¿no? Para dengue, zika o chikungunya. Entonces, se diseñan para regiones específicas de cada una de ellas. Por eso es que el reactivo que le da la especificidad a la PCR son los primers, ¿no? Y luego está la polimerasa, que es aquella molécula que va a hacer, ¿no es cierto?, la estrella en esta reacción, porque es aquella que va a permitir realizar la reacción muchas veces, ¿no? Múltiples veces para hacer la copia de una región específica de interés. Ahora, si hablamos de PCR en tiempo real, hay un componente más que se tiene que agregar a todo este master mix, ¿no? Y tienen que ver con sondas fluorescentes. Entonces, cuando tengamos sondas fluorescentes o sustancias fluorescentes dentro del sistema, ¿no?, dentro del master mix, estamos más bien hablando de PCR en tiempo real. Entonces, yo creo que con esto les debe quedar un poco más claro que cuando hablamos de PCR convencional, son todos los componentes que observamos, mientras que en la PCR en tiempo real, además, tiene que haber una sustancia fluorescente o una sonda fluorescente, que es una sonda fluorescente no es más que una región corta del DNA al cual se le ha agregado sustancias fluorescentes, fluoróforos, ¿ya? Que es lo que le va a dar el fundamento de la PCR en tiempo real, que vamos a revisar un poco más adelante. A ver, jóvenes, así como tiene componentes la PCR, también tiene etapas, ¿no? Hay ciertas etapas que se realizan y a ciertas temperaturas. Entonces, este equipo que ven acá es un termociclador de PCR convencional. Si esta fuera nuestra región de interés en un DNA de doble hebra, ¿no?, de papilomavirus, supongamos que fuera, entonces cuando en una primera etapa esta molécula es sometida a 95 grados, se va a separar en 2 hebras simples, ¿no? Al separarse en 2 hebras simples, a ese procedimiento es que denominamos denaturación. Entonces, se denatura, ¿para qué? Para que en la siguiente etapa, que es la etapa de alineamiento, que sucede en promedio a 55 grados, los primers, estas moléculas que hemos dicho que son los que le dan la especificidad a la PCR, se van a unir a cada una de las hebras que van a servir como molde, ¿no es cierto?, de esta región inicial, y por lo tanto, al unirse los primers, van a permitir que en una siguiente etapa, que es la etapa de extensión, que sucede a 72 grados en promedio, la polimerasa va a empezar a extender la cadena colocando dinucleótidos, ¿no es cierto?, por complementariedad de bases. Esto sí recuerdan de sus cursos previos, ¿no?, que la adenina se va a unir con la timina y la citosina con guanina. Entonces, se empieza a colocar de esa manera, de manera complementaria al molde, y la polimerasa empieza a extender las cadenas nuevas en ambos sentidos, ¿no?, utilizando ambas cadenas como cadenas molde. Y eso se repite de 30 a 40 veces, dependiendo del protocolo, ¿no? Recuerden que el protocolo que usamos para el caso de los arbovirus en la universidad tenía 50 ciclos, entonces esto se repetiría 50 veces, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas jóvenes? Es denaturación, ¿no es cierto?, alineamiento y extensión. Y estas se pueden repetir muchas veces. Acá en el gráfico están poniendo como ejemplo que se repiten 30 veces, ¿no es cierto?, 30 ciclos de estas 3 etapas, y se logra tener esta cantidad de copias, ¿no? A partir de una sola copia en la región de interés, podemos tener finalmente esta cantidad de copias, ¿no? Por eso es que decimos que es una amplificación exponencial, ¿no? Porque a partir de una sola molécula de interés podemos tener cantidad de copias, en este caso 2 a la 31 moléculas, ¿no?, de esa región de interés. Ya teniendo claro esta
parte como parte teórica, fundamento de PCR, creo que podemos ahora mencionarles lo siguiente, ¿no? Hemos dicho que PCR convencional se realiza en dos pasos, ¿no? Un primer procedimiento que sería la amplificación en un termociclador, donde sucede todos estos procedimientos, y luego todo esto que se ha amplificado, estos productos, tenemos que detectarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, la detección podría hacerse por diferentes estrategias. Lo que ustedes tienen que recordar y observar para el caso del curso, todo esto que está por aquí, electroforesis, todo esto, no es necesario que lo expliquemos porque no hemos desarrollado, pero son otras estrategias, otras metodologías con las cuales podría realizarse la detección de los amplificados por PCR convencional, pero sí hemos hecho hibridación, ¿no? Y hemos realizado hibridación lineal reversa, que es lo que corresponde a la práctica de genotipificación de papilomas. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo primero una PCR, luego se hizo la detección de los amplificados por hibridación lineal reversa, y lo que nosotros tenemos a la mano para la práctica en la universidad fueron las tiras, ¿no? Las tiras de nitrocelulosa que ustedes revisaron y que tenían diferentes bandas y que se tenía que hacer la interpretación. Teniendo claro hasta aquí cómo es que se realiza una PCR convencional, podemos entonces revisar la primera práctica, ¿no? La primera práctica que tiene que ver con la detección de ácidos nucleicos mediante hibridación lineal reversa, ¿no? ¿Cuál fue la práctica? La práctica fue sobre genotipificación del virus de papiloma humano. Entonces, ¿de qué se trata la hibridación lineal reversa? Que es la técnica que se ha usado para realizar la detección del producto amplificado. Se trata de lo siguiente, jóvenes. Primero se hizo la PCR, ya lo mencionamos. Luego se va a realizar el proceso mismo de hibridación. Este proceso de hibridación se basa en algo que ustedes conocen muy bien. Es en la unión de bases nitrogenadas por complementariedad de bases, ¿no? Entonces, adenina con timina, citosina con guanina. A ver, ¿de qué se trata la hibridación? Primero, se realiza una denaturación, es decir, hay que separar las hebras dobles que se han generado como el proceso de amplificación por PCR convencional. ¿Por qué tenemos que separarlos? Porque en la tira de nitrocelulosa, la cual ustedes han visto en la universidad, esas tienen en paralelo fijados sondas de DNA. Cuando hablamos de sondas, siempre estamos hablando de pequeñas moléculas, ¿no es cierto?, lineales de DNA, que en este caso son dirigidas a regiones específicas de cada genotipo de papilomavirus. Recuerden que con esta metodología detectábamos hasta 35 genotipos, ¿no? Entonces, habían fijados en las tiras sondas dirigidas a cada uno de los genotipos de papilomavirus que detectaba esta metodología. Entonces, en un siguiente paso, estos productos amplificados que se denaturaron se van a unir si hubiera DNA del virus de papiloma humano, se van a unir de manera complementaria con las sondas que están fijadas en las tiras de nitrocelulosa. Posteriormente van a haber unos procedimientos de lavado, todo para poder remover las moléculas que no se han unido, y finalmente se va a agregar un conjugado. Cuando hablamos, ya habíamos revisado ELISA y Westerlot, hablamos de conjugado, ¿no? Y dejamos muy claro a qué nos referíamos cuando hablábamos de conjugado. Y para quienes no estaba claro, ahora lo vamos a esclarecer, ¿no? Cuando hablamos de un conjugado, hablamos de una molécula doblemente marcada. En este caso, es una molécula que es complementaria a la biotina que tienen todos los productos amplificados de esta PCR, porque los primers estaban marcados con biotina. Por lo tanto, todos los productos amplificados están marcados también con biotina. ¿Y cuál es el complementario de la biotina? La estreptavidina, por un lado, y por otro lado tiene una enzima, la fosfatasa alcalina. Por lo tanto, se van a unir aquí el conjugado a esta unión que hubo inicialmente, se va a unir la estreptavidina, ¿no es cierto?, que además tiene adenzima, y en un paso posterior, cuando se agregue el sustrato, ¿qué hacen las enzimas normalmente cuando se agrega un sustrato? Empiezan a degradar, ¿no?
Entonces el sustrato se va a degradar y se va a empezar a formar una sustancia azulina, púrpura, que se va a precipitar, y es lo que nosotros observábamos como unas bandas que se formaron en las tiras de nitrocelulosa que observamos en la universidad. Este es el fundamento de la hibridación lineal reversa. Entonces, vayamos a ver lo que exactamente, ahora que hemos visto los fundamentos, vayamos a revisar lo que hicimos en la práctica, ¿no? En la práctica, cada uno en su mesa, revisaron, verificaron y hicieron la interpretación de las tiras de nitrocelulosa que eran productos, ¿no es cierto?, generados por PCR e hibridación, que ya revisamos hace un momento. Tuvieron esta placa, que es una placa de genotipificación, era un material demostrativo que estaba en una de las mesas de cada aula de práctica, y estaban con unas tiras, ¿no?, que son estas, específicamente las tiras que han sido generadas por PCR e hibridación. Entonces, ¿qué se hizo luego, jóvenes? Además, tenían este material, ¿no? Este material en el cual se tenía que hacer la interpretación y la validación, y creo que es aquí donde deberíamos de prestar mucha atención, porque este es el tipo de material que presentamos cuando hacemos las preguntas de esta parte de las prácticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta, jóvenes? Teníamos dos plantillas, una plantilla que es para los papilomas de bajo riesgo y la otra para los papilomas de alto riesgo. Por lo tanto, una de las tiras, esta que tiene las dos líneas rojas inferiores, es la tira de nitrocelulosa que contiene las ondas que van dirigidas a los genotipos de bajo riesgo, mientras que la tira que tiene solamente una línea roja en la parte inferior es aquella que tiene las ondas que van dirigidas a los genotipos de alto riesgo de papilomavirus. ¿Qué más? Aquí en la parte superior vemos una línea azulina celeste. Son controles. Creo que les habíamos mencionado en la universidad. Todas las pruebas de diagnóstico tienen controles, incluyen controles positivos, controles negativos y además controles internos. En este caso, tenemos un control de desarrollo, es decir, un control del proceso de hibridación, y como sí está presente la banda, quiere decir que la prueba está correcta, ¿no? Además tenemos en estas dos líneas, estas dos bandas que van dirigidas a genes constitutivos, a beta-globina y aquí a GAT-PH, que son genes que siempre se expresan en el ser humano, ¿no? Por lo tanto, siempre deberían de amplificar, así no hayan genotipos de PBH, porque ¿a partir de qué muestras se está realizando esta prueba? A partir de un hisopado endocervical, ¿no? Por lo tanto, hay células cervicales y que contienen DNA humano. Entonces, ¿y eso para qué nos sirve? Como un control de amplificación, es decir, como un control de que la PCR se ha realizado de manera adecuada. Una vez que se ha hecho esta validación de los controles, podemos ahora realizar la interpretación, ¿no? Entonces, ustedes tenían este material, un material en el cual uno tenía que ver pareado, ¿no? Igualmente aquí los genotipos de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Qué observamos? Las flechas verdes simplemente me están indicando que están presentes las bandas que me identifican a los controles, por lo tanto se verifica que la prueba está bien. Y lo que observamos con flechas rojas son las bandas que me están indicando que hay la presencia, se ha hecho la detección de un genotipo de papilomavirus, en este caso el genotipo 6. Entonces, y aquí en el de alto riesgo no hay ningún genotipo que se haya detectado. Por lo tanto, aquí se ha hecho la detección, ¿no es cierto?, de un solo genotipo, un genotipo de bajo riesgo, es el genotipo 6. Veamos el otro caso. Igualmente, aquí una tira para de bajo riesgo, aquí para genotipos de alto riesgo. Si observamos en las tiras de bajo riesgo, no tenemos ninguna banda en los genotipos. Los genotipos son estas bandas que van apareciendo aquí donde hay numeritos, ¿no? Entonces, sí tenemos aquí una que está marcada con la flecha roja, ¿no? Y es el genotipo 16. Por lo tanto, esta muestra estará positiva, ¿no es cierto?, para el genotipo 16. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes, hasta ahí? ¿Está claro? Sí, imagino que sí.
Entonces, esto es infección con genotipo único, ¿no es cierto? Un solo genotipo de bajo riesgo, un solo genotipo de alto riesgo. Vayamos a ver otros casos. A ver. En este tercer caso, igualmente tenemos las flechas rojas, nos están indicando de que es positivo para el genotipo 6 y para el genotipo 42, que es de bajo riesgo, y ningún genotipo de alto riesgo. Por lo tanto, ¿qué es lo que, cómo interpretamos esto? Es un resultado ¿para qué? Para múltiples genotipos, ¿no es cierto? Pero solo de bajo riesgo. Vayamos a ver un cuarto caso. Igualmente, las tiras de bajo riesgo y de alto riesgo. Aquí observamos que en el de bajo riesgo no hay ninguna banda para los genotipos de papilomavirus, pero sí observamos que hay varias bandas que se han generado en los genotipos de alto riesgo, para el 16, 18, 39, 58. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos como resultado positivo para múltiples genotipos de alto riesgo. Entonces, aquí estamos observando que no solo puede haber infección con un solo genotipo, sino con varios genotipos, o de bajo riesgo o de alto riesgo. Y veamos estos otros casos en los cuales más bien hay coinfección entre genotipos de bajo riesgo y alto riesgo a la vez, ¿no? Entonces, aquí observamos que hay un genotipo 61 que es de bajo riesgo y hay un genotipo, una banda para el genotipo 33 que es de alto riesgo. ¿Qué ha sucedido acá, jóvenes? Hay positividad para una coinfección, ¿no? Con un genotipo de bajo riesgo y un genotipo de alto riesgo. En un caso más que observamos aquí, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos positividad para genotipos de bajo riesgo y de alto riesgo. Por lo tanto, hay una coinfección, pero no solamente con un genotipo, sino aquí, si ustedes pueden observar, hay 4 genotipos de bajo riesgo y aquí hay otros 5 genotipos de alto riesgo. Por lo tanto, hay una coinfección con varios genotipos de bajo y alto riesgo, ¿no? Este tipo de casos suceden, sí, son casos reales, no, estos no son casos separados. Las imágenes que ustedes observan son fotos tomadas de tiras que se han generado a lo largo de los años que tenemos haciendo esto en el laboratorio de biología molecular de los pacientes, y son casos reales, ¿no? Estas cosas suceden, no solo se presentan infecciones con un solo genotipo, sino con múltiples genotipos e inclusive genotipos de bajo y alto riesgo. Entonces, jóvenes, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, hay algo que quieran, quieran que se esclarezca. Esta sería la parte de la práctica que corresponde a genotipificación de papilomavirus. Las preguntas que se harían tendrían que justamente estar basados en este tipo de gráfico, ¿no es cierto? Que tengan que ver con las tiras de nitrocelulosa, la interpretación. ¿Sí? Creo que no, entonces vamos a ver. Lo siguiente sería más bien revisar sobre PCR en tiempo real. Y de PCR en tiempo real hemos tenido prácticamente dos prácticas, dos sesiones. Entonces, vamos a ver, la amplificación de ácidos nucleicos por PCR en tiempo real. Sucede, jóvenes, ya esto ustedes lo conocen, hemos hablado respecto un poco más temprano. Entonces, ¿qué sucede en una PCR normalmente? Sucede una desnaturalización, ¿no es cierto?, que es la primera etapa, luego hay un alineamiento y hay una extensión. En PCR en tiempo real también sucede lo mismo, pero ¿qué hemos mencionado? Es que PCR en tiempo real, además de los primers, incluye una sonda. Es una sonda que está marcada con fluoróforos. Entonces, esta sonda tiene 2 fluoróforos, un fluoróforo que va a emitir fluorescencia, esa es la característica de los fluoróforos, y tiene un fluoróforo que más bien se va a sobrelapar y por lo tanto va a absorber, ¿no es cierto?, va a apagar la fluorescencia que emite este fluoróforo. Eso es mientras están físicamente juntos, ¿no? ¿Qué sucede en el alineamiento? Esta sonda se va a hibridar igualmente que los primers, es decir, los fluoróforos se van a separar, se van a distanciar,
Y en la extensión, la polimerasa, al realizar ese proceso de extensión, colocando dinucleótidos uno tras otro, de manera complementaria al molde, va a escindir, es decir, va a romper a la sonda, por lo tanto, ya no van a estar físicamente juntos, ¿no? El fluoróforo que emite la fluorescencia y su apagador o el quencher ya no va a estar junto, por lo tanto, esta fluorescencia ya no va a ser apagada por esta molécula, sino esta fluorescencia va a ser captada por el lector de fluorescencia que tienen los termocicladores de PCR en tiempo real. Por lo tanto, en un momento, ¿qué es lo que vamos a observar? Es que cuando se acumule mucha cantidad de fluorescencia que va emitiendo a lo largo de los ciclos de la PCR en tiempo real, se va más bien observar curvas de fluorescencia, que es lo que, como se interpretan los resultados de PCR en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que decimos que es PCR en tiempo real? Es la amplificación y detección simultánea, ¿no es cierto?, en un mismo sistema, y se basa en esto, en la detección y cuantificación de la emisión de fluorescencia. A ver, un concepto más que ustedes deberían de recordar, y es que es importante porque es como con este concepto con el cual hacemos la interpretación de los resultados de PCR en tiempo real. Tiene que ver con el ciclo umbral o simplemente el CT. Ya les habíamos mencionado en la práctica presencial que probablemente cuando ustedes tuvieron su resultado de SARS-CoV-2, ¿no?, cuando estaban con COVID positivo, debajo del resultado les colocaban un concepto que decía CT y un valor. Entonces, ese valor de CT se interpreta de esta manera, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que tiene que ver con unidades relativas de fluorescencia por un lado, y por el otro lado la cantidad de ciclos, ¿no?, de los ciclos que se van generando en la PCR. Normalmente aquí vemos hasta 40 ciclos. A ver, hemos dicho que la fluorescencia se va acumulando desde el inicio a lo largo de los ciclos, y llega un momento en el cual la cantidad de fluorescencia es tan alta que supera, ¿no?, esta línea base y se hace estadísticamente significativo y empieza a incrementarse, ¿no? Se empieza a incrementar, y se forma una gráfica, una curva de fluorescencia. Y justamente ese punto a partir del cual se empieza a incrementar la fluorescencia es lo que conocemos como el ciclo umbral o simplemente el CT, ¿no?, que teóricamente es inversamente proporcional a la cantidad de moléculas de DNA que están presentes en la muestra, ¿no?, de ácidos nucleicos en general. Entonces, si nosotros hicimos la práctica para arbovirus, que son virus de tipo RNA, eso quiere decir que si tenemos un CT, ¿no es cierto?, con un valor, eso se relacionaba inversamente proporcional con la cantidad de RNA presente en la muestra, ¿no?, de RNA del virus presente en la muestra. Vamos a ver cómo se interpreta esto, ¿eh? ¿Qué es lo que hicimos, jóvenes? Hicimos una extracción a partir de, en este caso fue de suero, en un equipo automatizado. Eso lo hicimos en un laboratorio. La parte que ustedes vieron en la universidad fue la PCR, un termociclador compacto, pequeño, de PCR en tiempo real, ¿cierto?, donde ustedes, algunos de sus compañeros pudieron tener la experiencia de pipetear los reactivos. El Master Mix que ya estaba preparado simplemente era colocarlos en ciertos tubitos y luego ponerlos aquí en el termociclador y que empiece el ciclaje, ¿no? Y luego se hacía la interpretación de las curvas de fluorescencia. Y eso es lo importante, ¿no?, porque eso es lo que viene en su examen. A ver, ¿cómo se hace la verificación y la interpretación de los resultados generados por PCR en tiempo real? De esta manera, ¿no, jóvenes? Primero, nuevamente, como es una prueba de diagnóstico, tenemos controles, ¿no? Tiene un control positivo, un control negativo y además tiene control interno. El control positivo, jóvenes, siempre tiene que amplificar, ¿no? En este caso ha amplificado. Estamos presentando solamente curvas para dengue, ¿no? En este caso, amplificó el control positivo, ¿sí?, porque hay una curva de fluorescencia y así es como sabemos que sí hay amplificación, mientras que el control negativo no debería amplificar, ¿no?, por lo tanto no debería tener curva de amplificación y efectivamente no tiene, está plano, ¿ya? Con eso estamos verificando de que está bien la PCR, ¿no? ¿Qué pasaría si acá hubiera una curva en el control negativo? Estaríamos frente a una contaminación, ¿no? Por lo tanto, se tendría que repetir la PCR. ¿Ya? Y esto se está leyendo ¿en qué? En un canal. Como son diferentes
fluoróforos que se usan se pueden leer en diferentes canales de fluorescencia, ¿no? Entonces esto se está leyendo en este canal que dice X, mientras que el control interno se va a leer en un canal diferente, ¿no? En el Texas Red. ¿Qué quiere decir que es el control interno? El control interno son además de los primers que se van y las sondas que se ponen dentro del master mix que van dirigidos a dengue, Zika y chikungunya en ese caso para los arbovirus, también se incluye sondas y primers que van dirigidas a una región del genoma humano que siempre debería amplificar, ¿no? Porque son muestras de humanos. Por lo tanto, a eso es a lo que denominamos el control interno. En este caso, es una RNA-P. Y el gen de RNA-P siempre se expresa, por lo tanto, debería de amplificar necesariamente. Aun cuando las muestras fueran negativas para alguno de los virus, estas curvas sí deberían de estar presentes, ¿no? En la muestra para que nos estén validando de que realmente sí ha sucedido la PCR, ¿ya? Entonces sería un verdadero negativo. Mientras que si no está presente esta curva, estas curvas del control interno, hay un tema ahí, ¿no? Es que ese no es un verdadero negativo, es un resultado falso negativo porque si no hay estas curvas es porque simplemente la PCR no estaba correcta, o es que no se agregó algún reactivo, o no se agregó la muestra ya extraída, ¿no es cierto?, el RNA en este caso, o sucedió algo, ¿no?, que la muestra puede ser que tenga inhibidores y por eso no amplifica. Entonces, ¿para qué nos sirve un control interno? Para validar sobre todo los resultados negativos. Revisemos entonces, jóvenes, cómo se interpretan estos. A ver, hemos dicho que la positividad es observada por curvas de amplificación, ¿no? Y aquí está. Aquí están las curvas de amplificación, que hay varias curvas de amplificación. Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos ver además de las curvas de amplificación? El punto en el cual empieza a hacerse significativo, ¿no? Y a ese punto es el que denominamos el CT o el ciclo umbral. Entonces, y tienen diferentes valores. En este caso, por ejemplo, es 26. Aquí se ha corrido el número. Aquí es 26, ¿no es cierto? Y aquí el CT es 31 y 35. Entonces, ¿qué decimos? Este es un resultado positivo para dengue, ¿no? Esa sería el resultado, ¿no? Pero ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Para qué nos sirve el CT, este concepto? Este concepto sirve mucho para los clínicos. Ustedes de aquí 5 años van a ser médicos. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a tener que interpretar este tipo de pruebas. Primero van a tener que solicitar. Por lo tanto, tienen que conocer cómo es que funciona este sistema, ¿no? Por eso es que incluimos estas prácticas en su curso de microbiología, para ir introduciéndolos a que puedan primero conocer cómo es que se realiza y luego cómo es que se solicitan las pruebas, ¿no es cierto? En qué momento y en qué tipo de muestras es lo adecuado. Para el caso de herbovirus, claro, las muestras son suero o plasma, y se tiene que pedir en los primeros 5 días, ¿no? Y después de eso empieza a bajar la viremia y por lo tanto o son un poco detectables o ya no están detectables los virus. Entonces, ¿cómo se correlaciona este CT con la parte clínica? De la siguiente manera. Si tiene un CT más bajo, es decir, 26 es más bajo que 35, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hemos dicho? Que un CT es inversamente proporcional con la cantidad de ácidos nucleicos que hay en la muestra. En este caso, de RNA del dengue, ¿no? Porque estamos mostrando solo curvas de dengue. Entonces, un CT de 26 nos estará indicando de que hay mayor cantidad de virus, ¿no es cierto? Indirectamente, porque hay mayor cantidad de RNA en la muestra, y esto nos estaría indicando de que estamos a inicios, ¿no es cierto?, en la fase aguda, estaremos en el día 2, 3 de la enfermedad, donde la viremia está bastante alta. Eso nos indica. Mientras que un CT de 35, para el caso de, estaría indicando que más bien debe ser que estamos por el día 5, 6, de repente, si estuviera un valor mucho mayor, como 40, estaríamos ya por el día 7, ¿no? Donde la cantidad de virus ha disminuido, la viremia no es tan alta, por lo tanto hay menos RNA, y el CT, este valor de fluorescencia, es menor, porque es inversamente proporcional a la cantidad de RNA que hay en la muestra. Por lo tanto, nos estará indicando de que estamos ya
en un estadio el cual ya va más bien entrando hacia la fase de convalecencia en el caso de una infección por virus dengue. Entonces se dan cuenta que sí, porque es importante que ustedes conozcan estos conceptos de CT, porque es así como se correlacionan, ¿no? Es así como se interpretan los resultados generados por PCR en tiempo real, es así como ustedes lo van a correlacionar en qué estadio de la enfermedad puede ser que se encuentre de acuerdo al resultado. Entonces, mientras que si está negativo, obviamente no hay amplificación, solamente hay amplificación del control positivo, y para las muestras todo está plano. Lo que hemos dicho, cuando no hay curva de amplificación está plano, simplemente es negativo, ¿no es cierto? Es un resultado negativo para dengue. Claro, ahora, aquí vamos a interpretar. Si está en los primeros días, es decir, están seguras, hasta el día 5, 7, algunas veces se puede detectar, estará bien, ¿no? Este resultado está correcto, está negativo para dengue, por lo tanto, esa sintomatología que presenta debe ser por otra infección y no se debe a la infección por virus dengue. Pero si estamos haciendo esta prueba el día 10, día 12, de manera incorrecta, ¿no? Porque para ese momento ya está indetectable el virus por pruebas moleculares. Más bien se tendría que pedir pruebas serológicas, ¿no? En las cuales se tenga que hacer detección de anticuerpos, IgM, IgG. Probablemente podamos encontrar por el día 13, día 15, podamos encontrar ambos, ¿no? IgM ya es sostenido y el IgG que se está incrementando. Eso es la manera como se interpretan estas pruebas jóvenes. Luego, ¿qué más vimos? También hicimos una práctica que no sé si lo recuerdan, que fue sobre la detección de virus respiratorios, pero mediante sistemas moleculares integrados. Todo esto que hemos hablado, y ustedes lo vieron, usando un termociclador, ¿no es cierto? Fue todavía un tanto manual, ¿no? Porque se tuvieron que pipetear los reactivos, luego colocar el termociclador. Entonces, actualmente hay unos sistemas, que por eso se denominan sistemas integrados, solamente se colocan las muestras en unos cartuchos, que es lo que ustedes van a ver ahora, y a partir del cual se lleva un equipo totalmente automatizado y realiza todo este procedimiento, ¿no? La extracción de ácidos nucleicos, sea DNA o RNA, dependiendo del genoma del virus, y luego realiza la PCR por PCR en tiempo real, y finalmente se emite un resultado porque se hace por interpretación de las curvas de fluorescencia. Y de esto hay dos sistemas que son muy conocidos, son sistemas comerciales, GeneXpert y FilmArray, ¿no? Que son los que hemos visto en la práctica para virus respiratorios. A ver, entonces el primero que vimos es el sistema GeneXpert. Recuerdan, este cartucho fue el que mostramos en el aula de práctica. Es un sistema totalmente automatizado. ¿Y qué es lo que hace? Hace la preparación. Cuando hablamos de preparación nos referimos a la extracción de ácidos nucleicos mediante sonicación, es decir, con sonido, con ultrasonido que aplica a las células, ¿no es cierto? Con ese mecanismo físico lo que hace es que en un momento se lisen las células y liberen a los ácidos nucleicos. Y luego hace que una amplificación, ¿no es cierto?, y detección mediante PCR en tiempo real. Usa unos cartuchos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿De qué se tratan estos cartuchos? Este es el material demostrativo que ustedes tuvieron en su mesa. Es el cartucho de GeneXpert. Recuerdan estas de las tapas azulitas. Cuando vean estos cartuchos de tapa azul, nos estamos refiriendo a los cartuchos de GeneXpert, ¿no? A ver, y eran cartuchos de GeneXpert que eran para detectar un múltiplex, ¿no? Para detectar SARS-CoV-2, influenza A y B y virus sincitial respiratorio. Esos 4 virus se detectaban en una misma reacción. ¿Cómo es que vayamos a estudiar un poco más amplitud el cartucho, que es lo que se hizo en la práctica, cada uno en su mesa? Entonces, ese es el cartucho que ustedes observaron. Si nosotros desarmáramos el cartucho sería de esta manera, ¿no? Por un lado, en la parte superior tiene un orificio por donde se coloca la muestra y además tiene unos compartimentos. Y en estos compartimentos están los reactivos para cada uno de los procedimientos, ¿no? Para la extracción de ácidos nucleicos, está para la PCR en tiempo real. Entonces, y si ustedes observaron, habían unas microesferas, ¿no? Los reactivos están ahí liofilizados y se han colocado porque de eso es que se vale estas tecnologías, ¿no? De la microfluídica y las microesferas.
Entonces, y tiene un émbolo en la parte inferior que lo que hace es, empieza a girar, por lo tanto, de un compartimento a otro, empieza, si ya se hizo la extracción de ácidos nucleicos, hace girar a la otra cámara, de manera que se va a realizar la purificación. Luego gira nuevamente y ya se va a realizar la PCR. Y la PCR se realiza en esta parte, que ustedes vieron que era como una colita que tiene este cartucho, ¿no? En la parte posterior. Entonces ahí se realiza la PCR en tiempo real, donde inciden haces de luz, como usa sondas fluorescentes, por lo tanto se van a excitar, ¿no es cierto? Y tienen fluorescencia. Y eso se va a interpretar como unas curvas de fluorescencia. Entonces, ¿cómo es que es el flujo de trabajo? Es más o menos de esta manera, ¿no? Es que simplemente se coloca la muestra en el cartucho y se lleva al equipo. Aquí está exactamente la imagen que ustedes tienen en su guía. A partir de una muestra de hisopado nasofaríngeo se coloca al cartucho, que es el que va a detectar SARS-CoV-2, influenza A y B y sincitial respiratorio. Se coloca esa muestra en este compartimento, se lleva al equipo. Este es el equipo en el cual se desarrolla, es el equipo GeneXpert, así se denomina. Estos cartuchos se colocan en el equipo y simplemente es lo que se hace, ¿no? Se coloca la muestra y a echar a andar. Luego se realiza la amplificación por PCR en tiempo real y se observan curvas de fluorescencia, porque es por PCR en tiempo real. Entonces, el fundamento es el mismo, es interpretación de qué, de las curvas de fluorescencia que se han generado. Estos fueron los resultados que ustedes observaron en la práctica, que tuvieron a disposición cada uno en su mesa. ¿Y qué observamos aquí? Una infección con un patógeno único, ¿no? ¿Con qué? Es positivo para SARS-CoV-2, en este caso. ¿Y qué es lo que observábamos? El CT. ¿Recuerdan, jóvenes, el CT? Aquí está, ¿no? Para SARS-CoV-2 tiene un CT y no tiene para el resto de los virus. ¿Qué más observaron? Observaron un resultado que era una coinfección, ¿no? Que no es infrecuente, al contrario, es bastante frecuente encontrar este tipo de coinfecciones de SARS-CoV-2 con influenza A. Eso es lo que en un momento llegaron a llamarlo casos de fluorona, ¿no? Así lo denominaban. Entonces, está positivo para SARS-CoV-2 y para influenza A, por lo tanto, ambos tendrán que CT, ¿no? Aquí están los CTs para ambos virus, para SARS-CoV-2 y para las dos sondas que tiene para influenza A. Y no hay CT para influenza B y tampoco para sincicial respiratorio, porque obviamente están negativos, ¿sí? Ese es el sistema de GeneXpert. ¿Qué es lo que es evaluable de esta práctica? El cartucho, ¿no? El cartucho que ustedes tuvieron a disposición, este material demostrativo. Podría haber preguntas de qué sistema es, en esta parte qué sucede, la PCR, o para qué virus se observó en la práctica. Eso es lo que probablemente vayan a hacer como tentativas de pregunta, ¿no? Ahora, luego vimos también otro sistema integrado, que es el sistema FilmArray. Entonces, el sistema FilmArray igualmente es un sistema totalmente integrado, es automatizado. ¿Qué es lo que hace? Hace la extracción de los ácidos nucleicos por perlas magnéticas. Esto es otro mecanismo. Y luego hace la amplificación y detección por PCR en tiempo real, ¿no? ¿Ya? Usa unos pouches, unos cartuchos que parecen unas bolsas, que ahora lo vamos a ver. Que justamente es el material demostrativo que ustedes tuvieron en su mesa. Y aquí hemos puesto simplemente las partes que explican qué sucede en cada una de estas partes del pouch, ¿no? Del cartucho. Entonces, hay una primera parte donde van a inyectarse un buffer de hidratación de los reactivos, porque igualmente esos reactivos están liofilizados, están en microesferas, y luego se inyecta la muestra. Esta es luego pasada hacia una cámara donde se realiza la lisis de las células y se liberan los ácidos nucleicos. Va a pasar a una siguiente cámara donde se purifican los ácidos nucleicos y luego se realiza la PCR. Una primera ronda de PCR, luego esto pasa a hacerse una segunda ronda de PCR ya con sondas marcadas con fluoróforos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a interpretar? Gráficos que son generados por PCR en tiempo real. ¿Ya? Y la característica de
Bueno, este es el procedimiento. La característica de este sistema es que hace la identificación de cantidad de patógenos a la vez, ¿no? De 20, 21 patógenos a la vez, que no solo tiene que ver con virus, sino también con bacterias que sean los responsables más frecuentes en este caso, de síndrome respiratorio. A partir igualmente de una muestra respiratoria, se coloca en el cartucho, en el pouch, ¿ya? Se coloca en el pouch, se lleva al equipo, este es el equipo del FilmArray. Luego, al cabo de 45 minutos se tiene un resultado que es generado de esta manera, ¿no? A ver, estos son los resultados que ustedes observaron. De una infección con un patógeno único, en este caso es con influenza H1 de la epidemia del 2009, ¿ya? Esto es lo que se observó. Si ustedes se dan cuenta, es todo este listado que puede identificar este sistema, ¿no? Son todos estos virus respiratorios y además estas bacterias que identifica este sistema integrado. Y además pudieron observar un resultado de una coinfección, ¿no? En este caso, de dos virus, de dos coronavirus. Un coronavirus estacional, el HKU1, con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ambos coronavirus infectando a una misma persona y esto fue identificado, miren, hace poco, en septiembre de este año. Entonces, ¿sucede este tipo de casos? Sí. Por eso es que es importante ver cuándo pedir, cuándo se tendría que solicitar este tipo de pruebas, ¿no? Este tipo de pruebas, por ejemplo, son muy importantes para la pospandemia, ¿no? Porque como es indistinguible por la parte clínica, la sintomatología, por lo tanto, este tipo de sistemas que identifican varios patógenos a la vez son muy importantes, ¿no? Tienen mayor importancia, porque ayudan mucho más al diagnóstico y mucho más rápido, con mayor sensibilidad y especificidad, porque es la característica de los sistemas moleculares, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y bueno, eso es lo último. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, alguna observación, no sé si algún comentario, algo al respecto. Esperamos que con esto se haya esclarecido un poco más. Yo creo que el objetivo es haber esclarecido en realidad bastante las prácticas que se realizaron en cuanto a los métodos moleculares, porque, claro, hay una tendencia, ¿no? Y esto es explicable. Los coordinadores del curso de microbiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tienen una tendencia de manera que los estudiantes de medicina humana, si bien es cierto, no van a realizar estas pruebas, pero sí se están introduciendo a acostumbrarse a algunas pruebas que no son el futuro, ¿no? Sino son el presente, y para cuando ustedes egresen, ya estén en la práctica clínica, obviamente estos van a estar mucho más difundidos. Entonces ustedes ya tendrán los fundamentos sobre estas pruebas, podrán solicitarlos, porque son sus competencias, solicitar las pruebas, en qué tipo de muestra, en qué momento solicitarlas y qué tipo de prueba, ¿no? ¿Cuándo solicito un GeneXpert? ¿Cuándo un FilmArray? ¿Cómo hago la interpretación de unas curvas de fluorescencia de PCR en tiempo real? ¿Cómo hago la interpretación de una genotipificación generada por PCR e hibridación? Entonces son parte de sus competencias. Como ya les había mencionado en la presencialidad, tienen que sentirse, jóvenes, como que muy favorecidos, porque si ustedes ven en su sílabus y comparan con las escuelas de otras universidades de medicina humana, no tienen este tipo de prácticas, ¿no? En realidad, todavía no lo tienen. Nos estamos adelantando bastante, creo yo, o es que estamos en la vanguardia. En realidad no nos estamos adelantando, sino que estamos yendo a la vanguardia, como siempre. Entonces, San Fernando está en la vanguardia en este tipo de metodologías. Entonces, esto es el motivo por qué lo tienen aquí en el curso, ¿no? En microbiología. Entonces, jóvenes, no sé si hay algún comentario, hay algo, profesor Isaac, no sé. Glenny. Sí, Glenny. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, ¿podría repetir cuáles eran los 4 virus que se visualizaban con el GeneXpert? Sí, con el GeneXpert
para ese caso, o sea, nos referimos solo a lo que hemos hecho en la práctica, ¿eh? Porque el GeneXpert, si ustedes googlean, hay para cantidad de patógenos, ¿no? El que hemos usado para la práctica es, va a identificar SARS-CoV-2, el causante de COVID, ¿no es cierto?, de COVID-19, influenza A, influenza B y virus sincitial respiratorio, que son algunos de los virus respiratorios que ustedes han hecho en la teoría, ¿no? Pero estos 4 virus son los que se detecta con el cartucho, con el sistema de GeneXpert. Muchas gracias, doctor. Okay. ¿Una pregunta más? ¿Algún comentario? Como yo siempre les digo, ¿no? ¿Alguna corrección, algo? Este es su momento, jóvenes. Creo que no, entonces, profesora Pareja, creo que vamos terminando. Y ya para el sábado me imagino que tendremos preguntas al respecto y ustedes podrán responder con toda esta explicación previa que hemos hecho, ¿no? Creo que para que ellos sepan, es que la metodología que se hace para las bacterias o los hongos no lo tenemos al alcance en virología para que ellos vean el agente, ¿no? Y es por eso que tú estás mostrando las pruebas, otras pruebas que no tenemos nosotros en facilidades de hacer, normalmente en virología. Y no solamente estás haciendo una patología porque, bueno, pues hay que ponerla en el sílabo, sino estás haciendo lo real. ¿Cómo está en este momento nuestro país siendo afectado por estos diversos virus? Es como si los chicos ahorita estuvieran realmente en el laboratorio y cada muestra que llega es lo que tú nos has transmitido en este año, ¿no? El año pasado estábamos bastante con COVID, tuvimos la suerte también de poder practicarlo. Ahora como que el COVID lo han practicado, no ha tenido tanta de repente la emoción del año pasado, ¿sí? ¿Te acuerdas? Cómo Claro. salían los mismos alumnos positivos. Este año hemos tenido, pero en el primer semestre hemos tenido positivo en clase, ¿no? Con otra escuela, y ahora el caso de medicina. Entonces, sí, tú muy bien lo has mencionado, la intención de la coordinación. ¿Y por qué? Porque tenemos en la Universidad de San Marcos la suerte que en la cátedra de microbiología y parasitología existen personas que están directamente relacionadas con el sistema de salud, ¿no? Tenemos docentes que están trabajando también, no solo en centros de diagnóstico pues altos como el magíster Piscoche, tenemos al doctor Espinosa, que está en el INS, el doctor Cabezas, ¿no? Que están manejando cómo se va presentando en diferentes partes del país estas enfermedades. Entonces ellos les traen pues el día a día de lo que sucede. Eso es muy interesante, ¿no? Por eso tenemos el curso de microbiología tiene para todas las escuelas una ventaja, ¿no? De tener como sede un centro de investigación. Eso, por ejemplo, es una gran ventaja que tenemos. Y así como les dice su profesor, y yo les comentaba ayer a los alumnos que en algunos otros sitios les enseñan una fotito y ellos están viendo ayer, mira cómo desplegamos tanto material para hacer unas prácticas, ¿no? Bastante material, usamos más de 20 microscopios para estar haciendo las prácticas. Bueno, pues así también les van a pedir. así como es el esfuerzo, tienen que estudiar. Bien, vamos a ver qué preguntas el profesor Piscoche nos va a seleccionar para esta tercera unidad ya en mesa, en mesa o como se tome la tercera unidad ya nos va a hacer llegar. Mientras tanto, el día sábado un entrenamiento, ya hoy día que han desarrollado muy claramente, muy preciso también, Cristian, he podido ver tu material, que a veces estoy corriendo aquí y allá en los laboratorios, ahora como lo has presentado,
muy preciso, muy claro la explicación. Y espero que los alumnos que no tienen la oportunidad de estar o de repente están en otra línea viéndonos y los que no están puedan ver, Abimel ha tenido de repente la oportunidad de grabarte, puedan verte, revisarlo, ¿no? Es un material bastante rico, exclusivo. Bien, gracias, Cristian, por tu tiempo, como siempre, No, entregándote no tiene por qué. a los alumnos. Gracias. Ok. Sí, muy Sí. bien. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Entonces nos vamos despidiendo, ¿no? Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Mirko, gracias también. Que